Ivonne Y yo Ferrer. digo que a veces parece como que nos parajamos y nos quedamos Danilo, Leonel, Leonel, Danilo. Ay, Dios mío, qué cosa tan grande. Peregrinaciones al Congreso y el país cayéndose a pedazos. Sí, vemos ahí que le cae un portón a una muchachita, hay una escuela por allá por La Vega y la mata. Vemos que ahí En en... Jaina sin silla donde sentarse sin escuela, en casa Exacto, escuela. mientras el ministro dice, vamos a remozar, de nuevo a remozar, vemos que se cae un pedazo de techo en el Cabral Ibáez y el señor Dioisoe dice, ah, no, es un problema de uso de suelo, cuando ya llevan 5 años con esa construcción, subestimando la inteligencia de la gente, en una construcción que a 5 años, según dicen por allá por Santiago, se ha tragado todos los millones del mundo y los que faltan. Vemos una comunidad en Santo Domingo Este que agarra y desprenden todos los contadores en señal de protesta y va, lo llevan a de este. Si está bien, si está mal, no es lo que vamos a discutir, es el nivel de desesperación de la gente frente a muchos temas irresueltos. Vemos que se dispara el dólar y que ya vamos sobrepasando, aunque sea por un punto, no importa, sobrepasamos los 50. Nadie dice nada, vemos un crecimiento que cuestionan gente que estuvieron aquí, que no son cualquiera, funcionarios, diplomáticos, y dicen que el origen de ese dinero, que mucho lo hemos repetido, pero dicho por ciertos litorales, entonces la cosa es complicada. Vemos muchas cosas. Vemos también a Punta Catalina, que ya va a tener 2 meses que salió, desde que el presidente Medina fue en ese proceso de prueba, dio un clic para restablecer las pruebas, que no es la generación a capacidad como nos quieren vender, y luego jamás, más nunca salió. Y vemos entonces más análisis respecto del tema eléctrico, que es el que en estos días nos tiene a todos medio entruñados. Jesús, no sé si a ti, no sé si a ustedes, pero la verdad es un detonante bastante peligroso en este país, que es más que Leonel Danilo, de Danilo Leonel, que de eso no veo yo El para... país es mucho más que Es eso. mucho más que eso, porque no me voy a meter en ese tema ahora. No veo más que simplemente dos protagonistas de un ciclo que, gústele o no, va a terminar, se va a cerrar y tendrán que irse. No solamente ellos dos, otros también de otros litorales, pero de esta coyuntura política, de este momento, tendrán que irse porque es un ciclo que termina y se acabó. Nos quedamos entonces como hace 100 años con el tema del tema eléctrico, con el tema de la oscuridad. Ayer me preguntaba alguien, de que, ¿qué ha sido peor? ¿Cuál ha sido más corrupto, más escandaloso? Odebrecht, Collentry, y yo le decía sí, y también los expedientes de Jejaina y Egitao, y lo que le estafaron al gobierno, y lo hicieron a través del FOMPER. Y no, nunca dijeron nada, al contrario, no se podía hablar de eso porque toda la defensa que se hizo respecto de Punta Catalina para los oficialistas era que, bueno, que los que estaban en contra de ella era porque defendían a los generadores, y no hay quien defienda más a los generadores que el propio gobierno, porque Danilo Medina, desde que entró ahí, ese expediente que lo habían hecho, yo lo he repetido 1000 veces y sí lo voy a repetir, y lo repito con muchos elementos de juicio porque fui la única que lo trabajó, hizo una serie escrita desglosando todos esos expedientes. Y entonces, ¿qué hicieron? La persona que era la que había elaborado esos expedientes, en ese momento el profesor Izquierdo, pues simplemente lo sacaron de Fomper y instalaron entonces al señor Rosa, que fue en una gestión suya en la que se dice que esas generadoras habían tragado cerca de 18.000 millones de dólares aquí al país en esas actividades. Entonces, ¿cuál ha sido más escandaloso? ¿Quién sabe? Todos escandalosos. Pero conversaba con un grupo de técnicos e ingenieros que dan seguimiento al tema. Dentro de ese grupo está mi amigo Daniel Boden, que es de un grupo de analistas, y ellos hablaban sobre el contrato EPC de Punta Catalina para 750 megavatios de capacidad instalada, que se firmó por 1.945 millones de dólares, que todos sabemos. Eso fue lo que negoció Danilo, se ahorró 100 millones ahí. ¿Dónde fueron a parar esos 100 millones? No sé en qué lo invirtió, no estoy diciendo que se los robó Danilo, no sé en qué lo invirtió, no nos lo dijeron. Pero bueno, ese contrato EPC para una planta de ciclo combinado a gas natural tipo Collentry, esa misma Collentry que te han cogido y te han extendido 15 años más después que tenía 20 años hartándose a este país y pagando 60 millones de dólares al año, ¿verdad? Sin estar encendida, con unos contratos, con unas garantías soberanas y unas barbaridades, en fin. Pero tampoco es el tema. Es que ese contrato para esa planta de ciclo combinado a gas natural, como fue la de Collentry, como es la de los Minas, como fue AES Andrés para una capacidad instalada de 700 megas, que costaría entre 650 y 700 millones de dólares. Mira la incongruencia.
Mientras Punta Catalina, con una capacidad instalada para 750 megas, se firmó por 1.945 millones de dólares, estas de ciclo combinado. Me dan los datos mis amigos técnicos, y ya mencioné uno de ellos, que es Daniel Boden, que para instalar entonces en ciclo combinado, que no sería tan contaminante como ha ocurrido en Los Minas y en AES Andrés, costaría entre 650 y 700 millones de dólares. Eso quiere decir que con los 1.945 millones de dólares que se invirtieron en Punta Catalina y que ya va por más de 3.000, se podrían instalarse entonces en contratos EPC alrededor de 2.000 megas de capacidad instaladas en ciclos combinados, operando a gas natural similar a Collente, a Los Minas, a AES Andrés, en un periodo de un tiempo máximo de 3 años, mientras Punta Catalina, señores, ya lleva 6 años y todavía no sabemos dónde va a parar. Si se incluye una planta de regasificación de unos 400 millones de dólares, explican ellos, entonces con esos mismos 1.945 millones de dólares del contrato EPC de Punta Catalina, ¿sabe cuántos se pudieron instalar? Unos 1.700 megas de capacidad instalada en ciclos combinados, operando a gas natural similar a Collentry, a Los Minas, a Andrés, más una terminal nueva de regasificación. Ustedes se dan cuenta cómo es que hacen las estafas, señores, aquí, y por qué nosotros no vamos a salir nunca del tema de la crisis energética. Mientras la eficiencia de una planta de vapor tipo Punta Catalina es del 38% al 39%, me dicen los técnicos, ¿ok? La eficiencia de ese ciclo combinado de última tecnología se sitúa entonces alrededor del 56%. Las autoridades siempre han alegado que no existía gas natural disponible y por esa razón dicen ellos que se optó a plantas a carbón. Esos fueron los alegatos que siempre se dieron desde el litoral del gobierno para justificar la contaminación que implican las plantas a carbón. Pero la pregunta es entonces, ¿cuál proyecto en el mundo ha sido suspendido en los últimos 10 años bajo el alegato o argumento de que no había gas natural disponible en el mercado? O sea, eso es el planteamiento que conocedores y gente que le dan seguimiento al tema desde hace muchísimo tiempo se han hecho respecto de esos argumentos que había planteado el gobierno para justificar la contaminación que implica una planta a carbón como la de Punta Catalina. En tanto, las autoridades alegan que no había gas natural para que República Dominicana, a pesar de haber instalado la primera regasificadora de gas natural en América Latina en el 2001, operaba por 2 actores de clase mundial en el negocio de gas natural, que es la British Petroleum y que es AES. Y así aparecía gas natural para Panamá, un país que cuando AES contrató con la coreana POSCO su planta de 380 megavatios de ciclo combinado a gas natural, entonces no tenía ninguna planta regasificadora de gas natural instalada en su geografía distinto a lo que ocurría en República Dominicana. Es decir, que hace un año que la planta de AES Panamá está operando comercialmente a gas natural, señores, y Punta Catalina, para los que viven hablando caballadas y para los que viven diciendo cosas de las que repiten simplemente Bichara, vamos a decir Rubén Jiménez Bichara, óyeme, de que está operando comercialmente a gas natural, esa Punta Catalina tiene todavía en prueba su primera unidad. Y la segunda unidad no se sabe cuándo es que va a entrar, porque nosotros sabemos todo lo calamitoso que ha resultado, señores, para que pueda entrar a funcionar esa primera planta, esa unidad 1 de Punta Catalina. Es decir, que cuando nos hablan y cuando Danilo blandió esos 1.945 millones de dólares como un logro, porque había intervenido para que entonces bajaran esos 100 millones de dólares, pero lo que no dijeron era como parte de las referencias necesarias en ese contrato era que no podía pasar de 1.500 y que ellos cogieron con Andy a la cabeza y descalificaron a todas las demás que estaban participando, que estaban por debajo de lo que planteaban los términos de referencia, porque ninguno llegaba a los 1.500 millones, ¿verdad? Ninguno.
Entonces resulta ahora y viene a ser que esos 1.945 millones de dólares por la que se firmó el contrato EPC de Punta Catalina, si se hubiesen entonces implementado esas EPC para una planta de ciclo combinado, sin la contaminación que implica la quema del carbón, y ponen como ejemplo el caso de Andrés, el caso de Los Minas, que está trabajando a ciclo combinado, para una capacidad instalada de 750 megas, que es lo mismo que aportaría si alguna vez salen funcionando como debe ser las Punta Catalina, que costarían entonces entre 650 millones y 700 millones de dólares. Entonces, es una estafa por donde quiera que usted quiera ver, señores, el tema de la santa y de la puta Catalina, la iluminadora en este país. ¡Llévatela!